Aleluya, gloria a Dios, mis queridos hermanos, en este maravilloso día, en esta mañana. Que Dios los bendiga donde usted se encuentre, mi querido hermano, mi amigo. La palabra del Señor en 2 Corintios 1:4 dice: el cual nos consuela en toda tribulación nuestra, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, en el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Padre amado, muchas gracias en esta mañana por tu amor, tu misericordia y tu verdad. Ayúdame, por favor, precioso Espíritu Santo. Toca mis labios, suelta mi lengua para hablar verdad conforme al propósito de Dios, y toda gloria y toda honra solamente sea Jesús de Nazaret. Amén. Mis amigos, la palabra de Dios dice: el cual nos consuela en toda tribulación nuestra, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. En el mundo entero todos tenemos necesidad y buscamos ayuda para ser consolados de una manera u otra. Sí, cuando usted recibe una llamada, se encuentra con tremendas sorpresas, amigos que están presos, están en los hospitales, hay necesidad, hay situaciones difíciles, economías quebradas, salud requebrajadas. Es terrible saber que hay tanta necesidad en el mundo, ¿sabe? Pero la palabra de Dios nos habla y nos dice: el cual nos consuela en toda tribulación nuestra. Es decir, Dios siempre nos consuela de día y de noche. Y nosotros los cristianos, mis queridos hermanos, tenemos que poder consolar a los que están en cualquier tribulación con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. El pueblo de Dios tiene que orar, hermano. En Gálatas 6:10 dice: así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. Los cristianos tenemos que apoyarnos unos con otros y ayudarnos. Hay necesidad. Buscamos ayuda en oración, apoyo en oración. No importa la distancia donde nos encontremos, pero el mismo Espíritu Santo está en el lugar donde usted está y yo estoy, mi querido hermano y hermana. Y tenemos que orar unos por otros, para ayudarnos, para apoyarnos, para soportarnos. Muchas veces quisiéramos complacer a todos, ¿verdad? Porque hay tristeza, hay dolor, y quisiéramos complacer a todos, pero no podemos, estamos distantes. Todo lo que hacemos es apoyarnos en oración y clamar a Dios para que Dios se encargue de ayudar, de levantar y sanar esas heridas, arreglar ese problema. Hebreos 13:16 dice: y no os olvidéis de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Por eso, mi querido hermano y hermana, lo que tenemos que hacer es orar unos por otros. Usted tiene sus problemas, yo tengo los míos, pero si nos apoyamos mutuamente, será más llevadera. Encontraremos caminos diferentes para arreglar nuestra situación, para calmar nuestro dolor, para poder avanzar. Y cuando nos damos cuenta, ya habremos pasado, ya habremos salido de esa situación en que nos encontrábamos. Mateo 5:42 dice: al que te pida, dale, y al que desee pedirte prestado, no le vuelvas la espalda. Los hermanos en Cristo, lavados por la sangre, tenemos que ayudarnos mutuamente, pero ayudarnos de verdad. Y muchas veces queremos escapar, y muchas veces queremos obviar y evitar a aquellos hermanos y hermanas que tienen necesidad, de cualquier forma. Pero el Señor dice, mis queridos hermanos, que primeramente a los hermanos en Cristo, a los hermanos de la fe, tenemos que apoyarnos unos con otros. Mis amigos, a veces, ¿sabe qué? A veces es difícil, ¿sabe? Cuando usted está pasando una prueba y cuenta su situación a otras personas, a otros hermanos, y verdaderamente los hermanos tienen poco o no les importa nada. Muy pocos son los que se adolecen
con la situación de que pasa un hermano o pasa una hermana, situaciones difíciles. Pero el único que se consuela verdaderamente en nuestro dolor es Jesús de Nazaret. El único que verdaderamente llora con nosotros porque le duele lo que a nosotros nos está pasando, es Jesús de Nazaret. Qué grandioso Dios, ¿verdad? Qué amoroso Dios. Porque hay momentos tan tristes, hay momentos tan difíciles, que pareciera que uno nunca más va a poder salir de ello. Mire, una vez estaba en la corte aquí, en la corte de familia aquí en Nueva York, y de pronto salieron dos adolescentes llorando desesperadamente, muchachos como de 13, 14, dos hermanos llorando desesperadamente. Se abrazaron y ellos no se querían separar. Y gritaban diciendo, por favor, no nos pueden separar, somos hermanos. Pero los padres se habían divorciado y ahora estaban pidiendo la custodia dividida. Es decir, que un hijo se vaya con un padre y el otro con el otro. Pero estos adolescentes lloraban desesperadamente y no se querían separar. Y le rogaban al juez a toda voz, diciendo el señor juez, por favor no nos separen. Nos amamos, somos hermanos, no destruyan nuestra vida. Los policías salieron, ya el juez había dado su sentencia. Y un hijo se fue con un padre y la otra hija con el otro. Era terrible. El cuadro era devastador y triste. Qué terrible es situaciones que usted ve y no los puede arreglar, no puede consolarlos. Yo me acerqué a tratar de hablar, pero no se podía. Los policías separaron a los muchachos y obligaron a irse separados. Ya la sentencia estaba dada. Esos muchachos nunca más volverán a hacer lo mismo. Nunca más. Odiarán la situación que están pasando. Qué terrible, ¿verdad? Situaciones tan difíciles, tan caóticas, tan tristes. Y muchas veces es en la vida de los cristianos que hay tanto odio, tanto rencor en los mismos cristianos. Cuando usted se da cuenta y descubre que ha sido traicionado, ha sido engañado por años, y ese familiar es cristiano, o es esposo, o es esposa, y usted se pregunta, pero ¿a quién tuve a mi lado? ¿Quién era esta persona? Lo desconozco. Es terrible. Por eso, mi querido hermano, cuando se sienta decepcionado, venga a Jesús. Es el único que puede ayudarlo a usted a seguir adelante. Es el único que puede a usted fortalecerlo. Mire la historia de la Biblia, José. José fue traicionado por sus propios hermanos. Lo tiraron en una cisterna, lo vendieron desnudo para Egipto. Fue totalmente traicionado por sus propios hermanos. Y llevaron una túnica llena de sangre a su padre, a decirle alguna mala bestia ha destruido y matado a tu hijo. Y por años, 13 años, tuvo que José pasar toda esta angustia sin ver a su familia. Fue traicionado por sus propios hermanos, por su propia sangre. ¿Se imagina usted cómo se sintió José en esa cisterna? Desnudo, y de ahí lo sacaron y lo vendieron a los mercaderes que iban para Egipto. Y en Egipto estos mercaderes lo vendieron a Potifar. Increíble, ¿verdad? Y ahí en Egipto hasta lo quisieron violar. Y acabó preso. Me imagino que en sus momentos, en sus noches en la cárcel,
Muchas veces lloró a Dios y le preguntó, ¿por qué, Señor? ¿Qué he hecho de malo? Tan solo he dicho lo que soñaba. ¿Y por qué tanto odio, mis hermanos? ¿Volveré a ver a mis hermanos alguna vez? ¿Volveré a abrazar a mi padre? ¿Volveré al lugar donde he nacido? ¿Volveré? ¿Cuánta tristeza tiene que haber pasado por el corazón de José? Pero sin embargo Dios le dio la oportunidad de ser el segundo después del rey. Y no solamente eso, sino ayudar a aquellos sus verdugos que eran sus hermanos. Aquellos que desearon la muerte de su propio hermano. Aquellos que lo vendieron. Dios le dio la oportunidad a José alimentarlos, cuidarlos. Y los puso en las manos de José a sus vendedores, que eran sus propios hermanos, sus verdugos. José pudo haber hecho lo que él quería, pero no lo hizo. Al contrario, ayudó y bendijo a sus hermanos. Cuando miro esta historia, digo, ¿cuántas cosas tiene que pasar el cristiano en este mundo? ¿Cuántas cosas? Pero como dice el Salmo 40:17, por cuanto yo estoy afligido y necesitado, el Señor me tiene en cuenta. Tú eres mi socorro y mi libertador. Dios mío, no te tardes. ¿Cuántas veces habrá dicho esto José? Por cuanto yo estoy afligido y necesitado, el Señor me tiene en cuenta. El Señor piensa en mí. El Señor está cuidando de mí. Tú eres mi socorro y mi libertador. Dios mío, no te tardes. Muchas veces, mi hermano, mi hermana, usted habrá dicho lo mismo: Señor, no te tardes. Ya no puedo más con esta situación. Pero Dios, al final del camino, le trae la respuesta. Al final del camino, Dios se encarga de abrirle un nuevo camino, una nueva bendición, una nueva respuesta, una nueva solución a su problema, a su prueba. Eso hizo Dios con José. Finalmente José estaba preso y Dios permitió una situación tan difícil en Egipto que tuvieron que llamar a José para ser el segundo del rey. Aún estando preso, Dios cuidaba de José. Increíble, ¿verdad? Mi hermano, mi hermana, donde usted se encuentre, por eso, acuérdese, donde usted esté, aunque quizás nadie tenga en cuenta de usted, aunque quizás usted no le importe a nadie humanamente, escuche bien, tiene un Padre que es Jehová de los ejércitos, que está mirando por usted, está dirigiendo su vida, lo está llevando por ese camino y finalmente lo sacará y lo pondrá por cabeza, mi querido hermano y hermana. Ese es Dios. Dios lo hizo con José. Y Dios lo ha hecho con millones de hombres y mujeres en el mundo. Le repito, quizás su oración ha sido tantas veces igual que el Salmo 40:17. Por cuanto yo estoy afligido y necesitado, el Señor me tiene en cuenta, el Señor me cuida. Tú eres mi socorro y mi libertador. Dios mío, no te tardes. ¿Cuántas veces? Yo lo he dicho muchas veces: Señor, no te tardes. No te tardes, Señor. No puedo más, no doy más. Mira a mis enemigos, mira mi aflicción, mira mi dolor, mira mi circunstancia. Y Dios ha sido propicio vez tras vez tras vez. Por eso, mi querido hermano, le repito lo que dice 2 de Corintios 1:4, el cual nos consuela en toda tribulación nuestra, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Esto se hizo real en la vida de José, porque dentro de su tribulación y su dolor fue consolado por Dios. Aún estando desnudo y siendo vendido para Egipto, fue consolado por Dios. Aún estando en la casa de Potifar, fue consolado por Dios, porque Dios no lo dejó pecar cuando la mujer de Potifar lo acosaba. Dice semanas tras semanas
Aún escapó sin la capa, desnudo, pero no pecó. Y aún estando en la cárcel, Dios fue propicio en su tribulación. Dentro de la cárcel, Dios lo puso en gracia con los carceleros y siempre lo puso por cabeza. Y de ahí Dios lo sacó para bendecir al pueblo de Egipto y al pueblo judío también, y a sus propios hermanos y a su propio Padre finalmente. Ese es el mismo Cristo, mi querido amigo y amiga. Ese es el mismo Dios que cuida de usted. Es el mismo Dios que cuida de mí. Es el mismo Dios que un día nos llevará a casa con Él. Por eso dice el Señor claramente: así que entonces hagamos bien a todos, según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. No seamos miserables, mezquinos. No seamos ávaros. Ayudemos a la obra del Señor. Dice: si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Dice la Biblia que hay que dar a aquel que no tiene. Hay que ayudar a aquel que necesita ayuda y no negarse. Dice: y no os olvidéis de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Mi querido hermano, Dios está mirando. Dios está en su tribulación. Dios está en la situación que usted está. Él sabe y Él tiene una salida para usted. Él no lo va a dejar. Todo lo que tenemos que hacer es agarrarnos de Él. Tenemos que buscar de Él. No podemos nosotros ignorar que solos podemos salir. Muchos cristianos decimos: no, yo puedo salir solo. Yo puedo salir de esta situación y de aquí y de allá y puedo arreglar mi problema. No necesito ayuda ya más del pastor, ni del consejero, ni de la consejera. Puedo hacerlo solo. No, hermano querido, hermana querida, usted necesita de Dios. Porque los hombres sin Dios somos nada. Hagamos lo que hagamos, nunca haremos las cosas como Dios quiere que hagamos las cosas, como Dios quiere que arreglemos nuestros problemas, como Dios quiere que tengamos la salida verdaderamente dirigida por Dios. Muchas veces yo he estado en problemas difíciles, ¿sabe? Muchas veces, mis hermanos. Y a veces parecía que ya no había salida. A veces parecía que ya no había una respuesta, que todo estaba tan duro, que las oraciones no pasaban del techo y seguíamos orando y yo seguía orando. Pero ¿sabe qué? Cuando ya parecía que ya no había una respuesta, Dios traía la salida. Dios traía la respuesta. Mire, una vez, quizás usted no ha pasado esas pruebas, pero voy a contar parte de esto. Una vez nosotros teníamos que salir de una situación económica bien fuerte, de mucho dinero, y recibimos las cartas legales para que en 15 días se pagase todo el dinero, todo lo que tuviéramos que pagar. Y era fuerte la situación y la cantidad de dinero era muy elevada y no había forma de buscarlo ni encontrarlo, esa cantidad. Pero habíamos hecho gestiones por todos lados y nada parecía tener solución. Creíamos que ya lo teníamos todo arreglado y cumplimos con todos los trámites que se exige para la aprobación de los préstamos que buscábamos y toda la ayuda. Cumplimos con todos los documentos legales que
las entidades financieras piden, todo. Y parecía todo arreglado porque nos dijeron ellos que necesitaban solamente una última información y entregamos todo. Pero resulta que el día que recibimos las cartas y nos dicen que tenemos 15 días para pagar todo, nos encontramos con que todas las gestiones que habíamos hecho, también esa entidad financiera nos contesta y nos dice que no, que rechazan todo lo que buscamos y nos encontramos otra vez en foja cero, otra vez en una situación sin respuesta. ¿A dónde acudir, verdad? ¿A dónde ir cuando todas las puertas se cierran? No hay nadie más que Dios para hacer ese milagro. Y sabe, yo no me había dado cuenta que juntamente con esa documentación también venían otras cartas. Entonces, pero en mi desesperación, en mi angustia, en mi preocupación, no miré las otras cartas, solamente miré las noticias que llegaron. Las cartas lo comencé a abrir. Y al final tenía las otras cartas tiradas en mi desk, en mi escritorio. Y finalmente comienzo a revisar con mi esposa las cartas. Y en una de las cartas nos encontramos, por otra gestión que habíamos hecho, habíamos conseguido el dinero, la misma cantidad, y no lo sabíamos. ¿Se imaginan? Primero nos encontramos con una terrible mala noticia, que nos habían negado todo, pero nos habíamos olvidado o ignorado que hicimos otra gestión por otro lado. Y cuando nos damos cuenta, en esa carta nos estaban diciendo que toda la cantidad exacta del dinero que buscamos, ellos lo tenían para nosotros. Y nos daban una carta de confirmación. Nosotros no sabíamos, me acuerdo que era sábado y teníamos que esperar hasta el día lunes para saber. Y llamé temprano el día lunes y verdaderamente todo el dinero estaba ahí. Pero antes tuvimos respuestas negativas, que verdaderamente nos incomodó y nos molestó y nos entristeció. Pero al mismo tiempo, junto con la respuesta negativa, vino la respuesta positiva, la respuesta de bendición. Y muchas veces nosotros, mis queridos hermanos, nos afligimos tanto cuando no tenemos una respuesta como nosotros buscamos, sino tenemos ataques. Pero qué importante es confiar en el Señor, ¿sabe? Nosotros estábamos orando de día y de noche, rogando a Dios que Dios fuera propicio con nosotros. Estuvimos ayunando, clamando a Dios con mi esposa. Pero en ese instante, cuando recibimos las malas noticias, nos dio un choque y dijimos, Señor, ¿por qué? Pero no vimos que en la misma mano yo tenía los otros sobres también de la respuesta positiva, que Dios había contestado nuestras oraciones. Pero adelante venían los otros sobres con las malas noticias. Y finalmente agradecimos a Dios. Muchas veces nos pasa eso, ¿sabe? Muchas veces Dios nos tiene la respuesta al frente de nosotros y nosotros no queremos mirar, no queremos reconocer. Por eso, mi querido hermano y hermana, en este día lo animo en esta mañana. Lo animo tantas veces. Usted habrá estado afligido y necesitado. Pero el Señor dice que le tiene en cuenta a usted. Por eso el salmista dice, tú eres mi socorro y mi libertador. Dios mío, no te tardes. Dice, Dios mío, no te tardes. Mis queridos amigos, el Señor nunca llega tarde. Somos nosotros que nos desesperamos, nos angustiamos, porque queremos las respuestas antes. Y Dios siempre nos dará la victoria. Siempre, 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 de una manera u otra, siempre el Señor nos dará la victoria, porque Él sabe que somos sus hijos, y Él sabe que necesitamos de Él, y Él sabe que sin Él somos nada. Por eso dice en Filipenses 4:9, lo que también habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practica, y el Dios de paz estará con vosotros.
Es la enseñanza que Pablo deja a la iglesia, dice, lo que también habéis aprendido, dice, lo que también habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practicad. Y el Dios de paz estará con vosotros. Mis queridos hermanos, nuestro Dios siempre estará con nosotros. Él nunca nos dejará, en la circunstancia que fuese. Donde sea, tenemos que agarrarnos de Él. Para mí es una gran enseñanza José. José, ¿cuántas veces estaría enfermo? ¿Cuántas veces estaría con hambre, con frío, con calor? Y sabe que y era esclavo, estaba vendido en Egipto. No estaban sus seres queridos. Y encima preso, sin esperanza. Que sus familiares puedan encontrarlo o llevarle un plato de comida o visitarlo en la cárcel. No, 13 años, sin saber de su familia. En aquel tiempo no había teléfono ni internet. Qué duro tiene que haber sido, ¿verdad? Pero finalmente fue el instrumento que Dios usó para ayudar a Egipto y para ayudar al pueblo de Dios y a su propio padre y a su propia familia y a su descendencia. Ese es el mismo Dios, mi querido hermano y hermana. Por eso dice Filipenses 4:9, lo que también habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practicad, el Dios de paz estará con vosotros. El Dios de paz estuvo siempre con José. Amén. Que Dios lo bendiga, mi querido hermano y hermana, en este día, en esta mañana hermosa donde se encuentre usted. Llénese de alegría y gozo y mire que Dios le dio la oportunidad de vivir un día más. Mis hermanos, una vez más, desde aquí un gran abrazo. Que Dios lo bendiga, mis hermanos. Pero no podemos irnos si no invitamos a aquellos amigos y amigas que no conocen de Jesús. Mi amigo o mi amiga, usted que nos está escuchando, la palabra de Dios dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su unigénito Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso dice la palabra de Dios. Y Jesucristo en primera persona dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie puede ir al cielo, nadie puede ver a Dios, nadie puede ser salvo, si no es solamente a través de mí, dice el Señor. Eso dice Jesús. Por eso, mi querido amigo y amiga, en este día, en esta mañana, no es casualidad que usted nos esté escuchando. Es porque Jesucristo lo ama a usted, lo ama de verdad y le ofrece salvación y vida eterna. Mi amigo, tome un momento, dele la oportunidad a Jesús de ser su Dios, su amigo, su dueño, su Padre, su todo. Venga a Él. Jesucristo lo ama y lo ama de verdad y le ofrece salvación y vida eterna. No importa cuán grande sea su pecado, cuán oscuro sea su pecado, pero Jesucristo lo ama y lo ama de verdad y le ofrece salvación y vida eterna. La palabra de Dios dice que hay dos destinos para el hombre, un cielo con Jesús y un infierno con Satanás. El purgatorio es una mentira del diablo, no existe. Por favor, mi querido amigo y amiga, venga a Cristo. Escoja el cielo con Jesús. Le repito, dele la oportunidad a Dios de ser su Padre, su amigo, su dueño, su todo. Vamos a hacer una oración, por favor, repite esta oración. Jesús de Nazaret, perdóname Señor de todos mis pecados. Yo en este día, Jesús, me arrepiento. Sí, me arrepiento, Jesús, en este día, de todos mis pecados, de la manera y forma de vida que he vivido hasta el día de hoy. Y en este día, Jesús, yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti, Jesús. Y te acepto, te recibo como mi Señor y Salvador personal de mi vida. Jesús, te hago mi Dios, mi Padre, mi amigo, mi dueño, mi todo. Gracias, Jesucristo de Nazaret. Muchas gracias. Mi querido amigo, usted que valientemente ha venido a los pies de Jesús en este día, la palabra de Dios dice que hay fiesta en los cielos por usted que se ha arrepentido hoy. Por favor, busque una Biblia,
Comience a leer los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas o Juan. Hágalo todos los días. Y sus oraciones al final en el nombre de Jesús. Y el Señor los va a guiar a ustedes a encontrar, sí, un lugar donde usted se puede congregar, crecer y avanzar en el Señor. Mis amigos, que Dios los bendiga grandemente. Padre amado, muchísimas gracias. Sí, Señor, muchas gracias por esta oportunidad que me has dado hoy para compartir tu palabra. Gracias, Jesús. Toda gloria y honra solamente sea a ti, al único grande y poderoso Dios, mi Jesús, mi Señor, mi Salvador, el Salvador del mundo. Amén. Mis queridos amigos, les habló Roberto Quiroga. Volveremos en otra oportunidad a compartir con usted esta bendita y preciosa palabra de Dios que cambia y transforma vidas para siempre. Que Dios los bendiga, grande, rica y poderosa. Amén.